Hola Memo, primero que nada te mando un gran saludo a ti y a toda la comunidad de Cuenta Historias. Lo que te voy a contar es algo que yo puedo considerar fue paranormal o por lo menos extranormal. No sé a ciencia cierta cuál es la descripción exacta, pues no entiendo si eso era algo del espacio o si era algo de este planeta pero de otra dimensión. Llevo manejando autobús para una línea comercial desde hace más de 10 años. El lugar donde laboro está ubicado en el estado de San Luis Potosí, en México. Mi trabajo consiste básicamente en salir de la ciudad capital y recorrer varios poblados a la redonda, subiendo y bajando pasaje. Aquel recorrido en total dura cerca de 4 horas, por lo cual al día solamente hago 2 recorridos. La mitad de ese recorrido pasa por poblados que están algo lejos de la ciudad capital, donde estos son muy pequeños y donde los caminos son de tierra. Además que están poco iluminados. Por lo regular, cuando estoy por dar mi segunda vuelta por aquel lugar, ya casi siempre lo hago de tarde o de noche. Esto es algo habitual a lo cual ya me he acostumbrado. Sin embargo, en esa ocasión pasó algo que estuvo fuera de toda norma. Hace 5 años atrás, recuerdo que estaba dando un segundo recorrido por aquellos pueblos, cuando la noche me atrapó sin darme cuenta. Eran cerca de las 7 u 8 de la noche, una hora que si bien no es tan tarde, pero por aquel lugar carente de luz pública y de pueblos muy lejanos, parece que sí lo era. Afuera hacía mucho frío ya que nos encontrábamos en épocas de diciembre. Los vidrios se empañaban por el cambio de temperatura que había fuera y dentro del autobús. Mientras recorría, las luces del vehículo iluminaban la carretera e incluso por parte del camino iluminaba algo de neblina que se iba empezando a formar por la hora. Más allá del problema climático, la noche estaba muy tranquila. Sin embargo, en ese mismo momento, y de la nada, escuché un estruendo muy fuerte a la distancia. Aquel sonido era muy parecido como si un trueno hubiera caído. Incluso el ruido fue tan fuerte que el puñado de pasajeros que venía conmigo y que estaba durmiendo se levantaron. Lo extraño era que en el cielo no había una sola nube negra o signo de lluvia. Este estaba completamente despejado, tanto que se veían las estrellas perfectamente. Entonces, si el ruido de ese trueno no vino del cielo, ¿de dónde vino? En ese mismo momento otra vez escucho ese ruido, pero en esta ocasión sobre el camino sí logré ver como una luz destelló por unos cuantos segundos. Si bien la luz que vino fue tan fuerte como la de un rayo, sí era una luz que era notable por la noche. Paré el camión y traté de calmarme porque pensé que sí estaban cayendo rayos del cielo. Los pasajeros vieron al mismo cielo y también vieron que no había una sola nube, por la cual se cuestionaron lo mismo. ¿De dónde provenía ese ruido y esa luz? Por seguridad me detuve y dejé que ese fenómeno pasara, un fenómeno que se repitió 4 veces más. En todas el ruido del trueno acompañado de la luz del rayo se observaban. Lo raro era que cuando se veía parecía que la luz salía de la tierra y subía al cielo, todo lo contrario a lo que uno veía en una tormenta, cuando la luz baja del cielo a la tierra. Científicamente me parece que sí es correcto que un rayo salga de la tierra, pero este caso muy en particular no parecía ser algo coherente, pues en el cielo no había nubes, no había estática en el aire, la luz era menos intensa que la de un rayo normal y el ruido estaba muy desincronizado con la luz. Además de otra cosa muy importante, ese rayo estuvo cayendo varias veces en el mismo sitio. En más de las 6 o 7 veces que pasó, en todas cayó justo en medio de la carretera y en la misma posición, algo que según se dice no es posible, pues un rayo nunca cae 2 veces en el mismo sitio. Quise avanzar, pero como el lugar del impacto estaba justo en medio del camino, tuve miedo que al cruzar uno de estos rayos cayera sobre el autobús. Los pasajeros desde dentro estuvieron pendientes de ese fenómeno. Algunos sacaron su teléfono y trataron de grabarlo, aunque no sé si lo consiguieron, pues
La luz y el sonido no parecían respetar un tipo de sincronía, solamente pasaban y ya. Al no saber qué diablos estaba ocurriendo, permanecimos ahí un poco más de tiempo. Por casi 15 minutos ya no hubo ningún otro impacto de ese fenómeno. Pensamos que ya había pasado y que no fue más que algo raro que nos tocó ver en la carretera. Encendí nuevamente el bus y arranqué, pero justo cuando estaba por pasar por ese lugar donde estaban impactando los rayos, ese fenómeno se presentó una vez más, aunque ahora diferente, pues una luz de color blanco, muy similar a la luz que proyecta una linterna, salió de la tierra, y esta luz se disparó hacia el cielo, formando una clase de tubo de luz que se logró ver por unos cuantos segundos, por lo menos en 10 o 15 podría decirlo. Describo esto como una clase de tubo, vía o medio de transporte, porque en medio de esa luz de más o menos tamaño regular, en un abrir y cerrar de ojos, 3 seres muy parecidos a personas salieron de la tierra y viajaron a una gran velocidad por medio de ese tubo de luz que apuntaba al cielo. Supongo que han visto o escuchado cuando los ovnis abducen a personas, cuando estos lanzan una luz que los va subiendo hasta sus naves espaciales. Pues era algo así, solo que la luz no provenía del cielo, sino que provenía de la tierra, y estos seres también salieron de la tierra. Claro que de esa tierra normal y común donde pasaba la carretera. Por la velocidad con la que esos 3 seres subieron por ese tubo de luz, no logré, o más bien, no me dio tiempo de ver cómo es que eran. Solo sé que tenían formas humanoides, pero no sé más. Todo aquel acto de los hombres que salieron de la tierra hacia el cielo duró cerca de 15 segundos. No fue mucho, pero lo suficiente como para aterrarnos al borde del colapso. ¿Qué diablos es lo que vimos? Era la pregunta que más de uno se estaba haciendo, pero darle una respuesta era prácticamente imposible. Cuando esa luz desapareció de nuestra vista, los pasajeros me rogaron que manejara y que saliéramos de ahí, que siguiera adelante, que no nos quedáramos parados. Con los pies y las manos temblando, les hice caso e hice lo que pude, pues yo también tenía miedo de seguir en ese sitio. Con el tiempo conté este relato, pero casi nadie lo cree, salvo por los testigos de esa noche, de quienes creo tienen algún video de lo ocurrido. Y por cierto, tampoco los he vuelto a ver. Nadie más ha presenciado algo así. Y como te dije en un principio, no sé si fue algo extraterrestre o si fue algo diferente, algo como un portal dimensional que salió de la Tierra. Mi nombre es Marcos, y esto ocurrió hace unos meses apenas. Por cuestión de seguridad no voy a decir nombres, ni el lugar donde ocurrió, porque no quiero que la empresa donde laboro se entere de ello y pueda tener algún tipo de problema en el futuro. Lo único que puedo decir es que esta historia que están por oír ocurrió en Coahuila, cerca de la ciudad de Acuña, la cual está prácticamente pegada a la frontera con los Estados Unidos. En este lugar yo opero como chofer de autobús de transporte público. Hago recorrido durante casi todo el día y parte de la noche. Normalmente nuestro último recorrido se suele hacer después de las 9 de la noche y tarda unas 2 horas hasta llegar a la base. No sé si ustedes lo sepan, pero en esta parte del país el clima es bastante caluroso y las tierras son muy áridas. Hasta la fecha que ocurrió esto, jamás me había pasado nada que yo pudiera considerar como extraño. Si bien soy creyente de muchas de estas cosas, eso no significa que me hayan sucedido. Bueno, en esa ocasión eran cerca de las 10 de la noche cuando iba recorriendo parte de la zona alejada de la ciudad de Acuña, en lo que podemos considerar las orillas, momento en que las luces del bus iluminaron a un par de personas que estaban a orilla de la carretera. Estas personas no estaban en un paradero normal de los que están distribuidos a lo largo de la vía, y al ver que no estaban en esos lugares dudé en levantarlos o no.
pero al ver a todo nuestro alrededor noté que estábamos en prácticamente la nada. El siguiente pueblo estaba más o menos a 20 minutos en camión, así que dejar a esa pareja ahí tirados no sería nada bueno para ellos. Con algo de duda detuve el autobús, pero mientras iba bajando la velocidad, noté que aquellas personas que estaban paradas se veían un tanto diferentes. Por diferentes me refiero a dos cosas. Una era el cómo estaban vestidos. Ellos tenían una clase de hábito muy parecido al que usan los monjes o los frailes. Este era de un color café oscuro. Les cubría prácticamente desde los pies hasta la cabeza, la cual tenía una capucha. De alguna manera esto no podía hacer que se viera un rasgo de ellos, ni siquiera su rostro. La segunda cosa es que eran de estatura baja, medían menos de 1 metro quizás. Para cuando me di cuenta de esto, ya había frenado el bus y esas personas se acercaron a la puerta. Al no poder irme, abrí la puerta dejando que ellos subieran. Al entrar dentro del bus corroboré las dos cosas que vi antes: su extraña forma de vestir y su baja estatura. A esa altura su rostro sí era algo visible. Tal vez no vi mucho, pero sí lo suficiente como para notar que se trataban de dos personas mayores. Personas que sobrepasaban los 55 o 60 años. Eso lo sé por las arrugas y ciertas facciones que tenían en sus caras. Aquello me hizo pensar que se trataba muy seguramente de gente de baja estatura nada más, aunque su vestimenta seguía siendo un enigma, pues en esa parte de la ciudad hace bastante calor, y si bien el clima de noche es algo frío, ese no era el caso. Aquellas dos personas pagaron su pasaje y se sentaron en un par de asientos traseros. En el autobús no había muchos pasajeros, quizás unos 6 exagerando, pero al menos todos ellos creo se dieron cuenta de las extrañas personas que habían subido hace un momento. Ya con un poco más de calma emprendí marcha recorriendo todos los pueblos que aún tenía de frente. En el camino, uno a uno de los pasajeros iban bajando. Por la hora y la zona, ya no subían, solo bajaban. Así fue hasta que únicamente quedaron aquellas dos personas de baja estatura dentro del bus. Dado que prácticamente ya había terminado el recorrido de todos los pueblos, detuve el bus y me paré a preguntarle hasta dónde iban, ya que no había más destinos próximos. Aquellas dos personas se voltearon a ver uno al otro y sin decir nada, se pararon, a la vez que con una voz muy aguda, como la de un niño quizás, me dijeron: "Bajamos aquí". Les pregunté si estaban perdidos o si se habían equivocado de autobús, ya que en ese momento estábamos justo en un lugar desolado donde casi, por no decir no había nada. Esa pareja dijo que ahí estaba perfecto, no tenían problema en bajar. Les volví a preguntar si necesitaban ayuda en caso de estar perdidos, porque algo me decía que ellos no eran de la zona. Obtuve la misma respuesta: "Aquí nos bajamos". Pero esta vez noté que la voz era mucho más grave y como si estuvieran molestos. Les dije que no había problema. Abrí la puerta y dejé que ambos bajaran. Cuando lo hicieron, les puedo jurar que escuché un extraño ruido como el de chasquidos, mismos que parecían provenir de esos hombrecitos. Uno lo hizo primero, luego el otro hizo lo mismo. Era como si uno estuviera hablando y el otro respondiera, pero en otro idioma. Una vez que ellos bajaron, cerré la puerta y cuando estaba por arrancar, un brillo fluorescente de color azul empezó a destellar dentro del bus. Me paré y giré la mirada para ver que en un par de asientos, precisamente eso donde estaban sentados esas dos personitas, había una clase de polvo muy fino de color azul que brillaba con mucha intensidad. No sé cómo describir esto, pero era polvo fluorescente. En ese mismo momento levanté la mirada y vi por la ventana del bus viendo que pero muy a lo lejos, se veía un resplandor de color azul que se iba alejando. El resplandor era muy parecido, por no decir igual, al resplandor azul que provenía de ese polvo que habían dejado en el asiento. Eso me hizo pensar que el brillo que se veía muy lejano
era el de esas dos personitas caminando. Esto se me hizo aún más extraño, pues ellos estaban muy pero muy lejos de mi posición. En cuestión de segundos ellos avanzaron muchos metros, quizás unos 200 o 300, ya que ese resplandor en verdad se encontraba muy alejado. Esa noche ya era muy extraña y me dio mucho miedo, así que cuando un frío me recorrió la espalda, ya no quise saber más de la situación y mejor regresé a la casa. La gente dice que esas dos personas eran duendes que se subieron al camión, y el extraño polvo que encontré en el asiento era una clase de rastro que ellos dejan por donde pasan. Yo no sabré decir si era eso o si es que fue otra cosa. La cuestión es que esos dos seres extraños me los encontré en la carretera. Muy buenas noches a todos. Me llamo Silvia y lo que les comparto esta noche es algo que le sucedió a mi esposo Ernesto, quien se emplea como chofer de autobús. Él casi no cuenta esto por pena, pero me dio permiso de poder compartirlo con todos ustedes y ojalá les intrigue mucho, así como lo hizo a él y a mí. Mi esposo y yo vivimos en Estados Unidos y esto le pasó una tarde cuando transitaba por el desierto de Nevada. En esa ocasión mi esposo manejaba en la solitaria ruta estatal 375, una carrera serpenteante en un terreno polvoriento y montañas bastante áridas, cuyo paisaje es uno muy pobre a la vista y sobre todo repetitivo. Mientras manejaba, él escuchó un sonido extraño. Aquello se trataba de algo parecido a un graznido muy profundo, como el de un pato, pero amplificado y más grave, como si algo enorme fuera quien lo produjera. Ernesto frunció el ceño y buscó el origen de ese sonido, pero no vio nada extraño a su alrededor. Deben ser los ecos del desierto, pensó, y volvió a enfocarse en el camino. El autobús avanzaba por la solitaria carretera cuando el graznido resonó otra vez, pero esta vez más cercano. Ernesto sintió cómo la piel se le erizaba y en ese mismo momento levantó la vista hacia el parabrisas justo a tiempo para ver que algo estaba surcando el cielo. En el instante en que sus ojos se enfocaron, su mente se paralizó. Aquello se trataba de un ave, pero era de un tamaño simplemente monstruoso, pues él dice que eso que pasó a metros de él era de un tamaño simplemente abismal. Pero algo estaba mal con el ave que veía. Viendo más a detalle, eso no parecía ser un ave, era algo diferente, era algo más antiguo y de un tamaño descomunal. Lo que volaba unos cuantos metros del autobús era una criatura gigantesca, más grande que cualquier águila o buitre de la zona. Esta tenía las membranadas semejantes a las de un murciélago, pero de tono oscuro. Sus alas se extendían al menos unos 10 metros de extremo a extremo, y el sol al atardecer atravesaba la piel fina de esas membranas, revelando venas gruesas y oscuras que daban un aspecto siniestro. Aquella criatura tenía un cráneo alargado, con un pico huesudo y afilado, de la cual colgaba una pequeña cresta en forma de cimitarra, roja y carnosa. Ernesto tragó saliva mientras contemplaba esa monstruosa figura, y fue ahí que se dijo: un pterodáctilo. Es lo más parecido que podemos decir fue lo que vio. Las enormes garras curvadas de sus patas se movían en el aire y por un instante el pterodáctilo lo miró. Los dos ojos redondos y amarillentos de esa cosa lo vieron fijo. Ernesto aceleró esperando dejar a aquella bestia atrás, pero el pterodáctilo lo siguió por un rato. Lo siguió cada vez más abajo hasta apenas quedarse unos cuantos metros de él, pues las garras estaban muy cerca del techo del bus. Ernesto soltó un grito cuando el ave dinosaurio lanzó otro graznido, ese sonido de pato, profundo y ensordecedor, pero que estaba mezclado con una furia incontenible.
Con un último esfuerzo, Ernesto viró en una curva y se adentró a un túnel, mismo instante que la criatura desapareció a su vista, pues ya no pudo seguirlo. El sonido calmó. Cuando emergió al otro lado, miró por el retrovisor y hacia el cielo. Todo estaba vacío. Nadie le cree cuando cuenta esta experiencia. Para los demás fue solamente un delirio de un hombre cansado, pero para mí y para mi esposo, nosotros sabemos que fue totalmente cierto. Fue cierto lo que vio en la carretera 375. Algo pasó ahí, pues aquella criatura salió del mismo abismo, o quizás ellos siguen todavía entre nosotros. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.